Así que comienzo a grabar y proyecto también. ¿Se ve la imagen? Ahora sí. Sí, Ya, se ve. ok. Bueno, el martes pasado nosotros quedamos en la revisión de los artículos 404 a 406 respecto de la escritura pública, los elementos que debe contener la escritura pública, y hoy día comenzamos con la estructura de la escritura pública y vamos a terminar todo este análisis de la escritura pública conforme también al programa que tenemos y que supongo que ustedes también lo tienen. Sí. Ok. Bien, entonces, estructura de una escritura pública. En la parte superior de la escritura pública se indica el título, el número de protocolo, el lugar y fecha del otorgamiento, el lugar de residencia del notario y el colegio notarial al que pertenece. Nosotros el martes vimos una estructura de escritura pública donde les indiqué, acá se anota el protocolo. Si ustedes recuerdan, teníamos que al comienzo estaba el protocolo, o podía ir después, pero estaba también el título, escritura de lo que sea, bien, también estaban las partes de quién a quién, luego se indicaba la fecha y el lugar de otorgamiento de la escritura, se indicaba también la individualización del notario, fulanito de tal, RUT tanto, notario, público, notario titular, notario suplente, etcétera, lo que corresponda, ¿bien? Y la dirección también del notario. Recuerden que se debe anotar la dirección de la notaría. Entonces, notario titular o notario público titular de la XX notaría de la comuna que corresponde con oficio o con domicilio en. Y ahí tenemos entonces el lugar de residencia del notario. La escritura notarial comprende a partir de ahí 4 partes bien diferenciadas. De acuerdo a este gráfico, entonces tenemos que existe dentro de la estructura la comparecencia de las partes con la individualización, que nosotros ya revisamos con el nombre, RUT, nacionalidad, estado civil, profesión oficio, domicilio, sea persona natural o sea persona jurídica. Si es persona jurídica, además se debe anotar o se debe incluir al representante legal con la individualización también del representante legal, con el nombre, RUT, estado civil, profesión oficio y domicilio. En el caso que exista o que uno de los otorgantes de la escritura, uno de los firmantes de la escritura, sea una persona jurídica, el domicilio se indica una vez que se individualiza al representante legal, no junto con la individualización de la persona jurídica. Y se señala ambos domiciliados en, y ahí se señala el domicilio de la persona jurídica y del representante legal. Luego tenemos la parte dispositiva, que son las cláusulas de la escritura, ¿bien? Eh, cláusula 1, cláusula primero, cláusula segundo, cláusula tercero, etcétera, etcétera y etcétera. Luego viene el otorgamiento y autorización respecto de las firmas de las partes, de los firmantes, más la firma, sello del notario. Tenemos los principios registrales, que son los principios por los cuales se debe fundamentar y se debe guiar una escritura pública, y el principio de precisión que vamos a revisar enseguida. Respecto de la comparecencia e intervención, ya les había comentado que se debe indicar el nombre, nacionalidad, residencia, vecindad civil, estado civil, régimen matrimonial, profesión u oficio, domicilio, documento de identificación de los comparecientes, esta es la cédula de identidad,
o también puede ser el pasaporte u otro documento que sirva para identificar a la persona cuando éste no tiene cédula de identidad nacional. La indicación de si los otorgantes intervienen a su propio nombre y o si lo hacen en nombre de otras personas físicas o personas naturales jurídicas, en cuyo caso se harán constar todos los datos de los representados. Intervención de intérpretes, testigos, técnicos que deban participar en el acto o que convenga que lo hagan con razón o por razón de sus características o por estimarlo el notario. Esto obviamente es en el tipo de escritura que así lo requiera. No todas las escrituras requieren testigos. Bien, una escritura de compraventa de un bien raíz no requiere testigos. Sí lo requiere, por ejemplo, cuando se otorga el testamento. Ahí necesitamos testigos. Bien. En el caso de intérpretes o de técnicos, también va a depender del tipo de escritura que se trate. Si se requiere o si la escritura es otorgada por un extranjero que no conoce el idioma castellano, necesita un intérprete. Si la persona es sordomuda y no se puede dar a entender por escrito, necesitamos un intérprete de señas, etcétera. Va a depender, vuelvo a repetir, del tipo de escritura y de la condición también de la persona que está firmando. Indicación de si existe la escritura con minuta proporcionada por las partes o por alguna de ellas o sin minuta. Recuerden que les había comentado que hoy día en las notarías se requiere, se está exigiendo que la escritura o la minuta sea redactada y también así se indique en la misma escritura, redactada por un abogado con la individualización del abogado, con el nombre del abogado. Y juicio de capacidad de los otorgantes y calificación del negocio jurídico que celebran. En este caso, respecto de la capacidad, se debe indicar si la persona es mayor de edad o es menor de edad. Si es menor de edad, debe concurrir con su apoderado, con la autorización del tribunal, con lo que corresponda. Y el negocio jurídico, en el título se indica inmediatamente qué tipo de escritura se va a dar. Compraventa, escritura de arriendo, escritura de cesión, escritura de constitución de sociedad, escritura de disolución, escritura de término, escritura de finiquito, etcétera. Lo que corresponda. Entonces ahí en el título se califica el negocio jurídico que se celebra a través de esa escritura. ¿Se comprende? Comentarios, consultas. La parte expositiva es la explicación del estado de cosas previo al negocio jurídico a celebrar. Si se tratara de un negocio relativo a inmuebles, se mencionará su descripción, datos de inscripción, catastro, título por el cual pertenece a sus dueños, estado de cargas, arriendos, referencia a la situación registral. Si tenemos un bien raíz, ya sea para compraventa o para arriendo, se debe individualizar el bien inmueble. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es su cabida? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cuáles son los deslindes? ¿Cómo se adquirió? Si tiene algún título anterior. El, eh, el rol de avalúo. Todo eso se debe indicar en la parte expositiva. Menciona los documentos que corresponda unir a la escritura, bien conforme a la legislación aplicable, bien por criterio del notario o a solicitud de los comparecientes. Por ejemplo, en una escritura de compraventa se acompaña el título anterior, se acompaña el rol de avalúo fiscal, se acompaña si las partes están bajo matrimonio, certificado de matrimonio.
Si tiene deuda, el certificado de deuda, ya sea del banco, tesorería, etcétera. ¿Bien? Es decir, aquí los documentos que sean necesarios para comprobar la situación de las partes, la situación en el caso de un inmueble, del bien inmueble, la situación jurídica en la que están y todo lo que el notario también considere que sea necesario para poder otorgar conforme a lo que establece la ley, la escritura. Dentro de la parte dispositiva tenemos el otorgamiento del negocio jurídico a celebrar con indicación del precio o contraprestación a satisfacer, los valores de los bienes objeto del mismo y las demás condiciones pactadas por las partes o que corresponde incluir conforme a la legislación aplicable. Y aquí tenemos entonces las condiciones. Siguiendo con el ejemplo de la escritura de compraventa de inmueble, debemos indicar cuál es el precio de compraventa. Bien, y la forma también cómo se va a pagar ese precio, al contado, crédito, en cuotas, eh, con un hipotecario, si se acompaña también eh, se acompaña el beneficio que otorga el Estado. ¿Subsidio? Gracias, ¿Subsidio? Jessica. El subsidio, ya se me olvidó. Si se acompaña con subsidio, etcétera. O sea, ¿cómo se va a pagar? Bien, podemos ver que en una escritura de compraventa puede indicarse una parte en efectivo, una parte con subsidio y el resto con un crédito hipotecario. Bien, he visto varias escrituras, yo creo que ustedes también han visto varias escrituras de ese tenor. Bien, cuando nosotros realizamos una compraventa ficticia de lo que conversábamos perdón, el martes pasado, vamos a indicar que por lo general se paga al contado. Bien, ¿y por qué se paga al contado? Porque aun cuando le pregunten a la persona, oiga, pero ¿y usted de dónde sacó este dinero? Bueno, lo tenía guardado, ahorrado en mi casa, pero no lo guardó en un banco. No, lo tenía guardado en mi casa y ahí junté el dinero y lo pagué. ¿Y quién puede probar lo contrario? Bien. En el resto, en otros tipos de escrituras de compraventa, vamos a tener una variedad de formas de cómo se paga. Los valores de los bienes objeto de los mismos, cuál es el precio, vuelvo a repetir, y las demás condiciones pactadas por las partes o que corresponde incluir conforme a la legislación aplicable. En el caso, por ejemplo, del pago o de la forma de pago, siempre se debe incluir dentro de la escritura una cláusula de aceleración. En caso que el comprador no pague una o más cuotas, se aplicará entonces la cláusula de aceleración o se aplicará el cobro completo, total del monto de lo adeudado. Y ahí tenemos la cláusula de aceleración. ¿Quién había levantado la mano? No alcancé a leer. Perdón. Yo, profesor, pero era con el tema del pago, como usted dijo, que si alguien, por ejemplo, en una escritura ficticia, ¿cierto? Una compraventa ficticia, podía decir que había guardado el dinero, pero si esa persona, por ejemplo, no tenía ingresos o era dueña de casa y dependía del marido, ¿Lo estuvo juntando? igual Recuerde uno que, puede... Ya. recuerde que, recuerde que hay comercio informal también. Sí, no, por eso, es que por eso ¿Ya? estaba pensando lo mismo, po. Claro, o sea, Ya, no, era colera o colero en la feria. Listo. Ustedes ya, saben que los coleros no pagan impuestos, no pagan patentes, no pagan nada. Así que juntó el no, dinero de esa forma. ¿Bien? ya, profe. L- Profe, la cláusula de aceleración es la misma que le podemos poner en los pagarés. Así es la misma. ¿Ya? Esta cláusula de aceleración siempre se debe incluir en cualquier tipo de escritura o contrato cuando se refiere al pago de una obligación. Entonces nosotros pactamos un precio a cuotas o en partes como se le llame. Entonces se indica, si no paga la primera o si no paga dos o tres,
entonces se aplica la cláusula de aceleración o se aplica se cobrará la deuda en forma íntegra como si fuera de una sola cuota, por ejemplo. ¿Ya? Referencia al pago de los gastos e impuestos derivados del otorgamiento y a otras cuestiones derivadas del negocio o consecuencia del mismo que tienen lugar tras el otorgamiento o que influyan en él, como pueden ser manifestaciones fiscales o de otro tipo que sean convenientes, necesarias, legales o reglamentarias, o solicitadas por los otorgantes. Y aquí tenemos que el pago de los impuestos, del impuesto territorial, será pagado por el comprador o por el arrendatario. ¿Ya? O por el dueño del inmueble arrendado. Pero el pago de, no sé, el pago de la basura se pagará por el arrendador, por el comprador. Todos los gastos notariales y de inscripción en el conservador de bienes raíces, cuando se compra un bien inmueble, serán de cargo del comprador. ¿Bien? Entonces, todos estos gastos, estos pagos anexos a la compraventa misma, entonces se debe definir quién los paga. Si son anexos al contrato de arriendo mismo, se indica igual quién los soporta. ¿Ok? Y esto es independiente a que exista un corredor o corredora de propiedades. Porque aquí en la escritura no va a aparecer el corredor o la corredora, porque este tiene un contrato previo. ¿Bien? Cuando el vendedor le firma la carta de venta, entonces ahí ya está, ya existe un contrato entre el vendedor y el corredor. Y ahí se indica cuál es el porcentaje que éste deberá pagar. Cuando se firma la carta de oferta por parte del arrendatario, entonces ahí también se indica cuál es el monto o el porcentaje, perdón, el arrendatario no, el comprador, sí, el comprador, ahí se estipula también el porcentaje que ese comprador deberá pagarle al corredor o corredora. ¿Bien? Por tanto, no es necesario que, eh, que aparezca en la escritura pública, en la escritura de compraventa. Además, en las instrucciones que se entregan al notario, también se indica cuál es el monto de los honorarios del corredor que se le deberán entregar en forma directa a este, mediante, por ejemplo, un vale vista. ¿Bien? Lo mejor siempre, y no recuerdo si aquí en otro curso hay corredores de propiedades, ¿bien? Eh, jamás para un corredor es beneficioso que se acepte un cheque. Vale vista es lo mejor, porque con el vale vista el dinero debe estar en el banco, al contrario de un cheque, que a veces no tiene fondo. Entonces, para asegurarse, lo mejor es un vale vista. Claro, profe, y por ejemplo, cuando el cheque no tiene fondo, ahí nos acercábamos al banco que nos diera un documento y después íbamos a la notaría y eh, lo protestábamos. Claro, pero es un trámite largo. Porque incluso recuerde que con el protesto hay que realizar o iniciar una gestión judicial y nos vamos a demorar. Ah, ya, y con, Mientras que con el valevista, quien toma el valevista debe depositar el dinero en el banco. ah, Entonces ya. tenemos ya el dinero. Sí, entonces ahí cuando se hace el protesto, se envía a la notaría, después necesitamos la resolución judicial y ahí si recién se inscribe al boletín comercial o al DICOM, Exactamente. entonces tiene que ser un cheque por harto dinero, si no, no No, vale. lo mejor es valevista, Jennifer. No, el cheque, no. Yo por lo menos en los cursos de corretaje siempre señalo, lo mejor acá es valevista. Cheque no. Es muy problemático el cheque. Francisca, va, Francisca se cae, se está cayendo mucho. Ya. Otorgamiento y autorización. Otorgamiento o aceptación por los otorgantes del contenido de la escritura mediante su firma. ¿Bien? En señal de aceptación firman fulano de tal, fulana, fulano, etcétera, quien sea. ¿Bien? Reservas y advertencias legales. Y acá se indica, por ejemplo, que se otorga
poder para el abogado tanto, para que realice todas las escrituras de rectificación, enmienda, aclaración, minutas que sean necesarias para el mejor entendimiento o conocimiento de la escritura, que se le otorga poder a el portador para que inscriba. El portador, profesor, buenas tardes. Hola ¿A quién Gladys, se refiere? puede ser cualquier ¿Al persona, abogado, el portador? no Ah, ya, puede necesariamente, ser cualquiera. puede ser cualquiera, ¿ya? Por eso, el portador puede ser cualquier persona. Sí, pues incluso el abogado, sí, también puede ser, ¿Y eso ¿ya? tiene que tener un poder simple No, o...? la misma escritura se indica. Se autoriza al portador de la presente escritura pública para que realice las inscripciones necesarias o correspondientes en el conservador y donde corresponda. Si la diferencia acá es que existen estos dos tipos de poderes que se dan y se señalan en la misma escritura. Una es para el portador para inscribir y otra es para el abogado para dar las escrituras que sean necesarias, vuelvo a repetir, de corrección, de enmienda, de aclaración, minuta, para el mejor entendimiento de la escritura. Cuando existe algún error, cuando existe algo que el conservador o en realidad el funcionario del conservador no comprende, que no está muy claro, entonces ahí aparece el abogado para otorgar esa escritura. Hola, Débora. Protección de datos. La fe de haberse leído la escritura por el notario o los comparecientes a su elección. Y aquí se indica que es previa firma, se da lectura a la escritura, ya sea por el notario o lo leen las partes. ¿Ok? Ahí es indistinto. Y en la notaría van a preguntar, ¿lo leen ustedes o quieren que lo lea el notario? Bien. La constancia del número de serie del folio de papel timbrado especial donde se inicia y del folio donde concluye la escritura. Hoy día, obviamente, como esto es más automático, o estamos hablando de que no existe hoy día un papel especial para la escritura, sino que es la hoja de oficio normal, común y corriente. Entonces, esto no, no, no vamos a encontrar este tipo de papel timbrado. ¿Bien? Pero sí, obviamente, las hojas van foliadas, uno, 2, 3, etcétera. La corrección de algún error u omisión que se advierte en la escritura tras su lectura. Si tras su lectura se advierte algún error, se modifica, se cambia antes de la firma. ¿Bien? El cajetín del arancel de los derechos devengados y los números de arancel que corresponde aplicar para su cobro cuando corresponda pagar impuestos. Bien, pero también acá se debe acompañar en la escritura de compraventa, se debe acompañar el formulario de impuestos internos que lo llena la propia notaría y lo acompaña siempre con la escritura para que se pueda inscribir en el conservador sin ningún problema. La firma de los Profe, pero comparecientes. ese es el formulario 29, creo, de timbre y estampilla, que a veces, ese no. No, no, es otro número. Nunca me puedo acordar el número de ese formulario. Es Ah, un formulario 21 y tanto, o 41 y algo. Ya nunca me puedo ya. acordar. ¿Ya? Pero es el que siempre se acompaña en las escrituras públicas de las escrituras de compraventa. Pero ese se llena por el impuesto interno, po. Se llena en la notaría. La Ah, notaría es la ya. que llena eso para impuestos internos. La firma de los comparecientes y autorización por el notario, y ahí vienen recién, después de haber leído, haber subsanado errores, viene la firma de los comparecientes y la firma y timbre del notario. Diligencias y notas relativas a actuaciones posteriores a la firma, como presentación de registro, liquidación de impuestos o expedición de copias. Siempre la escritura se acompaña con dos copias. Bien. Recuerde que existe la matriz y lo que se otorga a las partes son copias, por lo tanto ahí siempre vamos a leer es copia fiel del original. ¿Bien? Vuelvo a repetir, se acompaña el formulario de impuestos internos realizado, elaborado por la notaría,
Se indica cuál es el número de protocolización, ¿bien? Donde se incluye en el libro notarial, y entonces ahí tendríamos estas diligencias posteriores. ¿Bien? Profe, disculpe, Sí. ¿qué es en el 4 el cajetín? Que no escuché, no sé si lo explicó. Cajetín del arancel de los derechos devengados y los números de arancel que Esta- corresponde aplicar para su cobro. Esto es cuando existen solamente impuestos que se deben pagar, y nada más. se llama cajetín. Claro. Y Ah, ahí en la misma escritura, al final se indica si se paga impuesto o no se paga impuesto, cuánto es el impuesto, pero eso lo señala y lo estampa la propia notaría. ya. Ok. Bien, la compraventa es un contrato por el cual un agente se compromete a entregar un bien, esto es, a cambio de una contraprestación económica. Al realizar la operación se busca satisfacer una necesidad del consumidor, quien no siempre paga de forma inmediata. Es bilateral, participan dos partes diferenciadas, comprador y vendedor, con obligaciones y derechos cada una. Es oneroso, es decir, ambas partes del contrato obtienen un beneficio económico. Entonces debemos entender que la compraventa es un contrato, ¿bien? Por medio del cual una parte se obliga o se compromete a entregar un bien, sea bien mueble, sea bien inmueble, y el otro, o la otra parte, se compromete a pagar el precio, es decir, una contraprestación económica, a pagar el precio por ese bien que se le entrega. ¿Ok? Siempre la compraventa va a ser bilateral porque se necesitan dos partes para que se produzca este tipo de contrato. Bien, entonces tenemos una parte que va a ser comprador y otra que va a ser vendedor. La cantidad de personas que incluye a cada una de las partes es indiferente. Puede ser una persona como pueden ser varias. Uno el que vende, dos los que compran, tres los que venden, uno el que compra, etcétera. Bien, y es oneroso porque ambas partes se benefician, pero también ambas partes se gravan, se obligan a algo. Uno a entregar la cosa y el otro a pagar el precio de esa cosa. ¿Bien? ¿Se comprende? Profesor. Sí, Ya, Sí. ok. ujú. Este Buenas noches, cons- profesor. Es Iraida. Buenas Hola, noches. hola Iraida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. El concepto de compraventa lo otorga o lo señala el artículo 1793 del Código Civil. Vuelvo a repetir, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Así lo señala, o así señala la compraventa en este artículo. Antes de ser escritura pública, es una minuta redactada por un abogado, un estudiante de derecho o egresado habilitado para tales efectos. Dicha minuta o escrito es enviada por el abogado a través del correo electrónico a la notaría. Esta minuta es recepcionada y revisada por el funcionario administrativo, el cual debe acusar recibo de esta e indicar el día y hora en que se puede firmar por las partes o en que puede ser firmada por las partes. Siempre, y vuelvo a reiterar, la escritura debe indicar qué abogado redactó la minuta. Ahora, la redacción internamente puede ser redactada por un abogado, un estudiante de derecho, un egresado de derecho, da lo mismo. Pero en la escritura debe indicarse cuál es el abogado, no el estudiante, no el egresado, sino que qué abogado se encargó de la redacción de la minuta. Ujú.
Consideraciones que debemos tener al momento de ser firmada la compraventa por los comparecientes. Relacionado a las partes, deben acreditar con la cédula de identidad vigente o pasaporte su identidad y coincidir con lo estipulado en la minuta enviada, ambos con vigencia, ya sea la cédula o el pasaporte. María, Profesor, disculpe antes que siga, en la parte de tramitación de escritura pública, la notaría, usted dijo que siempre tiene que decir qué abogado realizó la minuta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si lo hizo un estudiante, ¿significa que ese estudiante tiene que estar trabajando o tiene que tener conocido un abogado para que ese abogado te tenga el nombre? ¿Eso se refiere? así es. Tener un Exactamente. profesor Estaría mejor guía. que sea cualquiera, pero siempre tiene que decir el nombre de un abogado. Ya. Así es, Eso lo- sí. ya, profesor, gracias, Sea, eso sea que- estudiante o sea egresado, porque el egresado Claro. tampoco es abogado, ¿ya? Siempre, Que siempre. generalmente tienen un profesor guía. Claro, Sí, pues, eso sí, digo, o trabajan o tienen como, no sé, ¿cómo se le dice exacto, cuando ya? Ya, profesor. exactamente. Sí, yo cuando estudiaba y tenía que redactar alguna cosa, también tenía un abogado conocido que me firmaba, aparecía él como dando las cosas. Lo mismo que hago yo con mis estudiantes, también me dice, oh, profesor, necesito, no sé, que me firme un documento, que si puede aparecer su nombre, que me revise el documento, bien, etcétera. ¿Ok? Eso no hay ningún problema. Ya, profesor, Siempre, gracias. siempre que uno estudia derecho, siempre, o temas de derecho, siempre uno conoce a algún abogado. Si el compareciente es persona jurídica, la asistente administrativa, el asistente administrativo debe requerir al cliente que acompañe el documento en el cual consta la representación de una persona natural por una persona jurídica y verificar que esa representación esté incorporada en el texto de la escritura. Ya les había comentado que si es una persona jurídica, una de las partes debe indicar quién lo representa y se debe acompañar también, ya sea mandato o escritura de nombramiento de representación de esa persona jurídica. ¿Okay? Porque las personas jurídicas, recuerden también, no sé si lo hablamos entre nosotros o no, la persona jurídica es una ficción, en realidad no existe. ¿Bien? Pero para que tenga derechos y obligaciones es que se crea esta figura ficticia. ¿Bien? La persona jurídica va a ser una empresa, un organismo, etcétera, pero como no puede firmar porque no tiene corporeidad, porque no tiene manos, etcétera, entonces esa persona jurídica necesita de una persona natural, que sí puede hacer esto, que la represente. Entonces, es el representante legal que se debe pedir para firmar escritura o contrato de arriendo. Y cualquier documento en general, cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de escritura, debe esa persona jurídica ser representada por una persona natural. Ambos deben ser individualizados y cuando yo tengo la representación de una persona jurídica, debo tener un documento que acredite que yo soy el representante de esa persona jurídica. Vuelvo a repetir, ya sea por un mandato o por una escritura de representación o de nombramiento de representación. ¿Bien? Por eso que, por ejemplo, cuando nosotros vemos escrituras de constitución de sociedad, de cualquier tipo de sociedad, siempre va a indicar representante legal. ¿Quién? ¿Quién representa a esa persona jurídica? Y en la misma escritura de constitución de una sociedad aparece el representante legal. ¿Bien? La firma de cada uno de los comparecientes debe hacerse en el pie de firma que va al final de cada escritura. El asistente debe verificar la identidad del firmante y del estampe de su huella digital. Cuando nosotros firmamos una escritura, cuando firmamos un contrato, debe ser la firma completa que aparece en la cédula de identidad o en el pasaporte. Y el asistente o el asistente administrativo debe verificar efectivamente que esa sea la firma, que sea la persona que aparece en la foto, que tenga el número de registro que aparece en la cédula o en el pasaporte, etc. Bien, esto obviamente es para darle seguridad o para dar seguridad de que quien firma es efectivamente quien se señala en la escritura. El contenido de la escritura
acto o contrato, es de exclusiva responsabilidad del requirente. Bien, acá el notario no tiene responsabilidad del contenido de la escritura, pero sí es responsable de que esa escritura esté redactada y contenga los elementos que requiere la ley y que no contenga cláusulas que sean ilegales. Bien, es decir, por ejemplo, si yo tengo una escritura de compraventa de un bien raíz, este bien raíz debe estar individualizado, debe indicar quién es su dueño anterior, debe indicar cuál es su rol de avalúo fiscal, etc. Pero, por ejemplo, no podría indicar que este bien raíz fue adquirido por una usurpación, ¿ok? Claro. Porque la usurpación Profe, es un delito, entonces no y en podría el, indicarse eso, Exacto. ¿ya? y en el caso de los contratos de arriendo se puede poner que las cosas se van a quedar en bodega si no pagáis el arriendo. ¿Qué cosas? O sea, lo que ellos tengan adentro del departamento, pues si no pagan el arriendo, No, se le ponen las cosas en bodega. no, O sea, que eso eso en práctica no se puede hacer, pero puede tenerlo un contrato. no, es ilegal. La forma en que tiene el arrendador de obligar o de requerir de pago es ya sea a través del requerimiento propiamente tal o de un procedimiento judicial. Ahora, la única forma que tiene el arrendador de evitar que el arrendatario saque las cosas o los bienes del bien raíz es a través de la solicitud y otorgamiento del derecho legal de retención. Pero eso se debe pedir en juicio y debe otorgarlo el tribunal. No hay otra forma. Por lo tanto, indicar que si no me paga el arriendo, voy a agarrar sus pertenencias y los voy a guardar en una bodega, eso es ilegal. Claro. Y ahí, además, ahí se configura el delito de apropiación indebida. Ujú. ¿Que sea un Entonces, departamento amoblado? es que el departamento ¿Que lo hayan moblado, arrendado como, lo el, hayan depa- arrendado amoblado? el departamento moblado o en el contrato de arriendo se indica que es un departamento moblado, se indica en en el inventario, se indica cuáles son los bienes, las piezas, instrumentos, etcétera, que contiene el departamento. Por lo tanto, tampoco podríamos indicar, oye, si no me pagas, no te dejo sacar las cosas. ¿Qué cosas? Si todos los bienes que están adentro son del arrendador o son parte del inmueble, por lo tanto, no puedes sacar nada. Para eso el inventario Mm, también. Ujú. ya. Que no se esté frente a las incapacidades establecidas por la ley para celebrar actos o contratos. Bien, hay personas o existen personas que están inhabilitadas para firmar actos o para realizar actos y firmar contratos. Bien, Ujú. que son personas que tienen algún tipo de inhabilidad, ya Los sea incapaces. los Ujú. incapaces relativos o los incapaces absolutos. Y entonces ahí tenemos Exacto. también una variedad de personas que no pueden firmar bajo ningún respecto un contrato. Ujú. Profe, ¿Ya? y si tiene un Bueno, trastorno cognitivo, ¿eso puede firmar o no? Si tiene un qué, perdón, Jennifer, Trastorno cognitivo. dependiendo del nivel, puede estar declarado interdicto o puede ser también por la ley señalado como incapaz para firmar. Pero eso Puede ser relativo o absoluto. tiene que tener exacto. una orden del tribunal para que la declare así. No necesariamente. No necesariamente porque están señalados Em, los tipos de incapacidades dentro de la ley. pero, Es mi- profesor, los incapaces absolutos, ellos no pueden actuar, pero actúan representados, ¿cierto? Igual que los relativos. sí, pueden actuar representados, pero ellos por sí mismos, per se, Mm. no pueden. No, ellos no. Ellos están incapacitados. Así es. Ese Pero es el sí, punto que se sí trata pueden ser acá. representados. Ujú. Exactamente. Sí, representados, sí. Bien, entonces, volviendo al tema de esta incapacidad cognitiva, puede
ser de un grado leve, va a ser quizás incapaz relativo. Si es grave, si es Ujú. importante, va a ser incapaz absoluto. ¿Ya? Como señala Iraida, puede ser representado, absolutamente, pero ellos no Sí, pueden firmar directamente. ¿Ya? solo no pueden Porque, hacerlo. exactamente, porque si llegan a hacerlo, ¿bien? Aquí hay dos cosas. Uno, se va a sancionar al notario por no cumplir con lo que establece la ley respecto de las inhabilidades o respecto de las Cor- incapacidades, y otro, el correcto. acto va a ser nulo, ya sea relativamente o nulo absolutamente. Absoluto. Cuando hablamos de un acto o contrato nulo absolutamente, no hay Ujú. forma de darle solución. Cuando hablamos de Exacto. un documento que es nulo relativamente, sí se puede llegar a una solución. ¿Pero eso quién Correcto. lo dicta el tribunal o La con el ley, certificado médico? la ley La Jennifer, ley. Ah, la ley lo ah, la ley. establece. Exacto. ¿Ya? Pero eso La Y tiene ley. que ir también a como una demanda o un proceso. No, sí, nada que ver con eso. No sí, sé, profesor, si puede entenderlo. O sea, cuando una persona está incapacitada absolutamente, este, y como dice el profesor, el notario está viendo que alguien, por ejemplo, es un sordo o un sordomudo, que sonó también absoluto, no lo van a dejar firmar una compraventa porque la venta ahí sería nula, como dice, y sancionan al notario. Y si la exactamente. persona, entiendo, si la persona es un incapaz relativo, que podría ser el caso que tú estás hablando, porque no, los incapaces absolutos tienen son exactamente esas personas. Entonces, ahí podría quizás, digo yo, actuar con un representante que podría actuar por él, pero él, por él solo mismo, no lo podría hacer, porque entonces estaría incurriendo en una falta grave al notario al aceptar que se firme ese documento en esas condiciones. Así lo entiendo yo. Así es, recuerden cuáles son las facultades que vimos del notario, cuáles son las prohibiciones del notario. ¿Ya? Ujú. El notario no puede autorizar que se firme un contrato, una escritura por un incapaz relativo o absoluto, a no ser que sea representado. ¿Bien? Y para ser Si representado necesita que la escritura diga que es representante y qué tipo de incapacidad tiene, ¿o no? se debe indicar quién es el representante de esa persona. No es necesario Ujú. que se indique la incapacidad, sino que en representación de tal persona firma tal persona. Pero a Exactamente. pesar de eso también tiene que ver con la inscripción en el registro de discapacidad, ¿o no? No todos los incapaces están No. registrados, Jennifer. Por eso que Ujú. vuelvo a repetir, tenemos que remitirnos Ujú. solamente a la ley en este caso. La ley indica quiénes son incapaces relativos, quiénes son incapaces absolutos. De acuerdo a eso, En el Código Civil te lo establece, Jenny, pero ahí están. Voy a buscar el artículo y te lo voy a decir por ahí. Porque son cosas diferentes, mi amor. Sí, son diferentes las situaciones. Profe, Pero pero ya. una sí, consulta, pero ¿cómo si se supone que el notario no tiene contacto con la gente? ¿Cómo va a saber si el caballero está en su sano juicio o no? porque si bien es cierto, el notario no tiene contacto con las personas, sí el funcionario que está atendiendo a las personas. Y Pero es que podemos, este le va a indicar inmediatamente al notario. Y es más, pero y le si va, no se le nota, pero déjenme terminar, por favor. allá. Entonces, vuelvo a señalar, eh, el funcionario inmediatamente le va a indicar a las personas, ¿bien? Si es un menor de edad, es un incapaz relativo. Si es hombre o mujer casado en sociedad conyugal, también hay una especie de incapacidad porque aquí tenemos que remitirnos a lo que señala la ley respecto de la compraventa y respecto del arriendo de los bienes, de los predios urbanos o predios rústicos, porque hay norma Mm. específica. Si quienes participan en la compraventa son casados y no están divorciados a perpetuidad, tampoco, ahí también existe otro tipo de incapacidad. Entonces, de todo eso, obviamente, que el funcionario se va a dar cuenta por lo que va a preguntar. ¿Ok? Si la persona tiene algún tipo de discapacidad mental, ahí también va a consultar si tiene algún tipo de discapacidad la persona, si se le nota o no se le nota. Bien, va a solicitar entonces
este certificado, y ahí aparece lo que señalaba Jennifer delante, este certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidades. Bien. Eh, bueno, si es ciego, si es sordomudo, eso es evidente, por lo tanto también ahí necesita ser representado. ¿Ya? ¿En qué otros casos más? Pero entonces por eso esos puntos hay que dejárselos dicho antes al abogado que va a redactar la escritura para que lo escriba, po. Y ahí Es que el no va a abogado haber también, problema, ¿no? el abogado también sabe. Si a nosotros dentro de lo que estudiamos nos indican cuáles son los incapaces absolutos, cuáles son los incapaces relativos. Por lo tanto, también es obligación del Ujú, abogado en este caso señalarle a los clientes, a ver, ¿tenemos incapaces o no acá? ujú. ¿Ustedes están casados? ¿Van a realizar un contrato de compraventa? ¿Están divorciados o no están divorciados? Bien. Mm. Por ejemplo, una persona mayor de 75 años necesita por obligación un certificado médico que indique que sus capacidades intelectuales están intactas. Si no es así, entonces necesitamos ver si es necesaria una interdicción. Y si es necesaria una interdicción antes de firmar un contrato, bien, sobre todo un contrato de compraventa, necesitamos entonces la interdicción declarada por el tribunal, inscrita en el conservador, lo que corresponde, para luego declarar o determinar quién es el representante de esa persona para que esa persona también aparezca en la escritura. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las firmas y hablamos de incapacidades, tenemos que saber cuáles son las incapacidades absolutas, cuáles son las incapacidades relativas que están señaladas en el Código Civil. Bien, cuando el funcionario notarial va a recibir o recibe una escritura, también debe consultar si existe algún tipo de incapacidad de las partes, etcétera. Sobre todo si son obvias. Bien, Ujú. ahora sí, Jennifer, ¿qué iba a consultar? No, nada era lo que se le tiene que decir al abogado para que el abogado lo incorpore, quién es el representante en la escritura. Que por eso Eso. le vuelvo a repetir a Jennifer, el abogado sabe, debe saber. La firma de cada uno de los comparecientes debe hacerse al pie de la firma que va al final de la escritura. Y otra cosa importante, que junto con la firma también se debe estampar hoy día la huella digital. Bien. Mm. El contenido de la escritura, acto o contrato, es de exclusiva responsabilidad del requirente, que no se esté frente a las incapacidades establecidas por la ley para celebrar actos o contratos. Vuelvo a repetir, ahí hay que verificar y conocer y saber recordar cuáles son las incapacidades absolutas y las incapacidades relativas. Si alguno de los comparecientes es casado, solicitar el certificado de matrimonio vigente, revisar al comprador en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos del Servicio del Registro Civil e Identificación. Hoy día, con la modificación de la ley de familia y la ley de pensiones alimenticias, se indica que cualquier persona que venda un bien, sea bien mueble, sea bien inmueble, y se encuentra en el Registro Nacional de Deudores, lo que corresponde Mm. es que se retenga el dinero que perciba, se pague la deuda y lo que reste, si es que queda algo, se le entrega a esta persona. ¿Bien? En algunas notarías incluso, por ejemplo, el otro día me consultaron, incluso eh, en el caso de un finiquito de trabajo, no lo autorizan mientras la persona esté incluida en el Registro Nacional de Deudores. Es decir, primero debe Mm. resolver esa situación y después se le autoriza el finiquito. Profe, ¿y al vender un auto, lo mismo o no? Es lo mismo, es lo mismo. Hoy día este registro está en línea con las notarías, con el registro civil, con las notarías, con los bancos, etcétera, y por lo tanto inmediatamente va a arrojar si una persona está incluida en el Registro Nacional de Deudores. Bien, y ahí va a depender de la notaría, vuelvo a repetir, si está incluido, se le descuenta y después se le entrega el resto, o simplemente
no se autoriza mientras no resuelva ese problema en el registro nacional. Profe, pero disculpe, no es tan así porque el papá de mi hijo, cosa lo mandaron de la notaría, lo mandaron a la inspección del trabajo. Y ahora él me comunicó que la inspección del trabajo lo mandó con un papel a una notaría y la notaría le pagó el finiquito y no se lo retuvieron. ¿Pero está en el registro nacional de deudores? Porque si no está en el Sí, registro, sí, sí. extraño, Entonces yo dije, va, no, sí, pues, extraño. notaría Porque no, no, no fue. porque la ley no señala eso. La ley señala que en el caso de cualquier beneficio estatal, de compraventas, ¿qué más? Devolución de impuestos, si la persona está en el Registro Nacional de Deudores, se retienen los dineros, se paga a quien corresponda, al Claro, alimentante, y lo que quede se lo entrega a la persona. Entonces, que de la inspección hayan hecho eso, sí, lo que yo haría es interponer un reclamo. claro, porque yo lo Por, por in- acompañé a la, yo lo acompañé a la notaría. Yo lo acompañé, porque él me dijo, ya, me dijo, ahora me van a pagar el finiquito y te paso de la pensión. Ya, ok, no hay problema. Lo acompañé. Y ahí mismo la niña en el computador le dijo, usted debe pensión. Le dijo, sí, ya tiene que ir ¿cómo se llama? A la inspección del trabajo. Ahí a resolver el problema. Entonces fue a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo lo atendió la señorita y todo y le dijo que sí, que él necesitaba la plata como para pagar y le dieron un papel y con eso fue a una notaría y le pagaron el cobro del finiquito. Entonces yo quedé, ¡plop! ¿Y a usted le preguntaron algo en la inspección? No, no porque no lo acompañé, él fue el otro día. ¿Y le pagó lo que le debía? No. Yo interpondría un reclamo en contra de la inspección porque no corresponde. No Claro, pues corresponde yo que la dije, voy a inspección preguntar y dije, haya autorizado el pago, porque eso lo tiene que claro, autorizar, el tribunal. claro, Y la única forma que el sí, tribunal autorice es que la persona pague o sea, pague o presente un acuerdo de pago. claro, no, y en menos de lo que el finiquito era menos de la deuda, porque la deuda casi debe 1 millón, pero el finiquito era menos, mucho menos. Pero aún así, no, nada, pues sí que Por eso será. yo interpondría un reclamo en contra de la inspección y presentaría Ujú. una solicitud al tribunal, indicando Pero que se le pagó el finiquito, él no pagó la deuda y que la inspección autorizó ese pago sin cumplir con lo que establece la ley, para que se sancione al funcionario correspondiente de la inspección y para que también al alimentante se le obligue a pagar la pensión o la Pero a lo deuda. mejor en el tribunal hay un acuerdo de pago que ella no sabe. Es que no es que no pueda No, saber, tiene que existir con no, conocimiento de ella. Si el acuerdo de sí, pues, pago, no, el acuerdo de pago se presenta por el alimentante y se le da traslado al alimentario para que indique si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y el tribunal claro, no autoriza un convenio de pago porque sí, tiene que ser con conocimiento de la contraparte. es verdad. Así que ahí hubo algo raro que, insisto, yo buscaría que sea sancionada la persona que corresponde porque no actuó conforme a la ley. Sí, voy a ir a ver ese asunto. Ya, Hable profe. con su abogado. Ujú, sí, sí, lo voy a hacer. Mm. Si estamos frente a estos casos, el funcionario administrativo debe negar la firma del documento y avisar a su subordinado. ¿Ok? Es más, vuelvo a repetir, respecto de la consulta que me hicieron del finiquito, en la notaría le dijeron a esta persona que no iban a autorizar el finiquito mientras no resolviera la deuda donde correspondía. Y le dijeron que fuera al tribunal a ver ese tema. Al tribunal, no a la inspección del trabajo. Así que ahí también el funcionario de la notaría entregó mal la información. Relacionado al bien raíz en venta.
La asistente administrativa debe verificar documentación relativa al bien sobre el cual se ha otorgado el contrato que consta en la escritura pública. Por ejemplo, copia de la inscripción del inmueble en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces con vigencia no superior a 60 días. Certificado de hipotecas y gravámenes otorgado por el conservador. Certificado de avalúo del Servicio de Impuestos Internos o certificado de deuda de contribuciones de Tesorería General de la República. Aquí sería certificado de avalúo y certificado de deuda. Se piden los dos. Negar la redacción de la escritura si en el certificado de hipotecas y gravámenes aparece un embargo inscrito. Efectivamente, porque no se puede vender una propiedad que está embargada. Estaríamos cometiendo también ahí un delito. Porque si existe un embargo, se debe solicitar autorización al tribunal que está conociendo de la acción ejecutiva, y si el tribunal autoriza a la venta de la propiedad, recién ahí se puede entonces realizar este acto. Pero, vuelvo a repetir, con autorización del tribunal. Negar la redacción y firma del documento si el inmueble reconoce deuda morosa por concepto de contribuciones. Y ahí es la Tesorería General de la República, ejemplo, o la municipalidad, dependiendo del tipo de contribución, quien también debe autorizar a la compraventa. De lo contrario, tiene que primero pagar la deuda y luego se realiza el trámite. Documentaciones anexas. En algunas escrituras públicas es esencial insertar algunos documentos como, por ejemplo, certificado de deuda de contribuciones de tesorería que dé cuenta que el inmueble no tiene deuda, certificado de matrimonio de alguno de los comparecientes, recepción final del DOM o de la Dirección de Obras Municipales en el caso de venta de departamentos, y también en general este certificado del DOM para cualquier tipo de bien raíz, sea departamento, sea casa. Siempre es mejor acompañarlo porque lo que abunda no daña. Certificado del número que otorga la Dirección de Obras Municipales, liquidación de remuneraciones de la mujer casada en sociedad conyugal que tiene oficio propio, conforme al artículo 150. Y no solamente la liquidación de remuneraciones, sino que cualquier documento que indique que la mujer percibe algún tipo de remuneración. ¿Bien? Porque aquí solamente se indica liquidación de remuneraciones como si solamente las mujeres fueran dependientes. Pero si la mujer es una comerciante, si la mujer es una empresaria, no es necesario, también se debe indicar cómo o cuál es la forma de percepción de patrimonio que tiene la mujer. Porque el artículo 150 del Código Civil señala patrimonio reservado de la mujer. No indica que la mujer simplemente debe percibir una remuneración, sino que cualquier forma en que la mujer perciba algún tipo de estipendio está protegido por el artículo 150. ¿Ok? Profe, una Profe, consulta. Sí, Cortito. Cuando uno compra la propiedad, ahí uno tiene que hacer el trámite para ponerlo en el artículo 150, o cuando uno está en el proceso de compra. depende, porque cuando se va a comprar, se indica o le preguntan a la mujer, si es que la mujer es la que va a comprar, Ujú. ¿usted trabaja o usted percibe algún tipo de estipendio? Si la mujer Sí. señala que sí, ok, entonces esto es bajo la reserva del artículo 150. ¿Cómo tiene, qué forma tiene para comprobar que usted tiene peculio propio, separado de su marido? ya. Porque lo que importa y lo que señala el artículo 150 es que la mujer perciba una cantidad de dinero, tenga un peculio, un estipendio, etcétera, separado del marido. Pero si uno Eso no tiene es lo que está marido, eso. Profe, pero No, eso, porque este artículo 150 es solamente para la mujer casada bajo sociedad conyugal. Solo ese caso. no es para la... ese no se Ah, inscribe, por ejemplo, cuando la mujer compra soltera o No, con subsidio. no, no, Entonces no. ahí cómo queda si lo Artículos, compró sola. vuelvo a repetir, artículo 150 solamente es para la mujer casada en sociedad conyugal. Si la mujer es soltera, si la mujer está separada totalmente de bienes, si la mujer está casada con participación en los gananciales, no se indica esto.
porque el artículo 150 lo que viene a señalar en definitiva es que en esa compra la mujer se mira como separada totalmente de bienes del marido. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando me case con bienes separados, ahí tendría que poner yo mi departamento a nombre mío y lo que es mío y lo que es de él, una cosa así. Así es. No puedo Solo, poner en ese momento el artículo 150. solo si está casada bajo sociedad conyugal, nada más. Ya, entendí. Entonces, si la mujer dice soy soltera, no va el artículo 150. Estoy separada totalmente de bienes o estoy casada con participación en los gananciales, tampoco concurre el artículo 150. Profe, Relacionado, y por ejemplo, si se casaron y la mujer tenía la casa antes y se casan en bienes comunes, igual la casa es la mitad del marido y la mitad de ella. no, porque acá la mujer ingresa su patrimonio a la sociedad y la sociedad, en definitiva, le debe a la mujer por esa propiedad una recompensa y que se ve al final de la relación matrimonial, solo en el caso que se divorcien, ¿ok? Solo en ese caso. Lo que hace el marido en la sociedad conyugal es administrar. El marido no es dueño de los bienes de la mujer que ésta tenía antes de casarse. Tampoco es dueño de los bienes que la mujer adquiera bajo el artículo 150 cuando están casados en sociedad conyugal. ¿Ya? El marido solamente administra, nada más. Tiene obligaciones y tiene derechos respecto a esta administración. ¿Bien? Pero ese tema del artículo 150 o de esa propiedad que fue adquirida antes del matrimonio y que ingresó al patrimonio conyugal, se ve al tiempo de disolverse la sociedad conyugal. Solo ahí, mientras persista el matrimonio, se entiende que esa propiedad es parte de la sociedad conyugal. ¿Ok? Sí. María, Profesor, cuando usted nombró, hay que, por ejemplo, cuando uno dice soy soltera, uno tiene que demostrar la soltería y un certificado de soltería, ¿cierto? sí, existe un certificado de soltería que se pide en el registro civil. Con ese, Ya, hombres o mujeres pueden o presentarlo. mujeres. Hombre o Sí, mujer, sí, ya, cualquiera puede presentarlo. Y lo ideal es que se presente cuando se realiza una compraventa, sobre todo de bienes raíces. ya, gracias. Relacionado a la minuta de compraventa, la asistente administrativa debe verificar la existencia de en la minuta recibida de las siguientes cláusulas. Comparecencia de la cónyuge en caso de venta de inmueble de propiedad de la mujer casada en sociedad conyugal o de un bien inmueble de la sociedad conyugal. Es que acá siempre se va a señalar y también acá les indico inmediatamente, deben modificar el vocabulario jurídico. No es bienes en común ni bienes mancomunados. Sociedad conyugal. Ese es el término técnico jurídico de esto que ustedes señalaron delante como bienes en común. ¿Ya? Y vuelvo a repetir acá. La ley hace una diferencia entre la sociedad conyugal y el régimen de separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. Los regímenes matrimoniales son tres. Uno de ellos es la sociedad conyugal y es donde se aplica el artículo 150. Solo en ese régimen matrimonial. Nada más. En los otros dos no existe artículo 150. ¿Ok? Y en el caso que la mujer, en el caso de la comparecencia de la cónyuge, de la venta de inmuebles de propiedad de la mujer casada en sociedad conyugal, debe indicarse específicamente que la mujer está casada en sociedad conyugal. Debe indicarse específicamente si la mujer está casada en régimen de separación total de bienes o de participación en los gananciales. Debe quedar explícito, ¿bien? Porque eso nos va a indicar, entonces, si hablamos del régimen del artículo 150 o no. ¿Bien? María. Profe, es que, ¿se acuerda cuando le hice la pregunta sobre el otro día cuando estas dos personas habían comprado, supuestamente habían cercado el terreno a cierto nombre? Me puse a averiguar dentro de los papeles y dentro de los papeles de compraventa, ¿cierto? Claro, ellos ponen que tienen sociedad conyugal.
y revisando los papeles, ¿cierto?, de bienes nacionales, me quedó la duda porque ella solamente hizo una declaración jurada, ¿cierto?, diciendo que no le generaba menoscabo de que su parte del terreno fuera puesta junto con la de su marido. Pero me quedó la duda si es que tenía que haber una rectificación en la escritura, en el conservador de bienes raíces, o a través de bienes nacionales debían haber hecho eso, porque eso en definitiva quedó bajo un solo rol. Entonces ahí me quedó la duda ahora que usted está hablando sobre el tema de sociedad conyugal. Pero si ellos estaban casados en sociedad conyugal, ¿se acompañó el certificado de matrimonio? No, en bienes nacionales no. No, porque yo tengo la carpeta completa y no. Solamente se adjuntó una declaración jurada. Nada más que Y eso. entonces, ¿cómo comprobamos que efectivamente hay sociedad conyugal? Solamente no subieron esos papeles, no se los pidieron tampoco en bienes nacionales. Solamente Deberían, pusieron, pues él puso solamente como la copia, ¿cierto?, de la escritura de varios, y de entre eso la de su señora, y después solamente el papel que encontré era esta declaración jurada, ¿cierto?, donde ella decía que no le generaba menoscabo que su marido, que todo quedara bajo el mismo rol, pero no especifica ni qué, ni cómo, ni bajo qué número de compraventa. Entonces eso me llamó la atención. extraño porque debería indicarse que estaban casados bajo sociedad conyugal, pero acompañándose el certificado de matrimonio. Además Sí, que si porque estaban casados en supuestamente sociedad conyugal, en ¿cómo, bienes nacionales hay abogados, ¿cierto? Sí, pues, sí, obvio. Y además debe haber indicado ahí en la compraventa o la escritura de compraventa de la mujer de qué forma lo adquirió, si bajo el artículo 150 o lo adquirió con autorización del marido. Entonces, Mire, extraño, dice, extraño. dice declaración jurada, da el nombre de la persona, la fecha, dice que es chilena, casada, jubilada, con domicilio en tanto tanto, mayor de edad, dice que expone bajo la fe de juramento y haciéndose ciertamente responsable de la veracidad, dice, de su declaración, que primero dice, no se opone a que el nuevo rol de avalúo de la propiedad ubicada en tanto, 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 esté a nombre de su cónyuge, el señor tanto, 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 con Ruth tanto, tanto. Segundo, se formula la presente declaración jurada para los fines legales que haya lugar y disposiciones vigentes. Me parece extraño, por eso le decía Ya, que Bueno, que habría, también tenemos que tomar en habría que revisar. consideración, también ya. hay que tomar en consideración que a veces las comunas, que son más pequeñas y todos hacen cosas por debajo, pues entonces eso también tiene que tomarse en consideración. Por Sí, no, eso, sí, por eso me llama la atención, porque todo esto se hizo igual en pandemia, y supuestamente en pandemia uno no tenía permiso para salir a ninguna parte. Entonces, Por eso debe haber sido algo medio trucho, porque no, si fue pandemia, mucho peor. sí. sí. Pero en ese caso, Eh, sería bueno que yo consultara, por ejemplo, con el abogado de bienes nacionales, y de que con una, llevara esta copia de la carpeta y le y con una, preguntara con cómo una, se y hizo. con, y con un abogado externo también, María, porque a lo mejor el abogado de bienes nacionales va a decir, no, sí está bien. Ah, Yo lo haría con ya, un pero abogado externo. ahí tendría que buscar un abogado experto en lo que de bienes, Mm, que se dedique a eso, la compraventa. eh, un abogado que se dedique, sí, a la compraventa Ya, de bienes raíces. Sí, puede ser. ¿Ya? ya, en Aunque todo en caso, realidad casi todos saben. Ya casi todos tienen conocimiento porque en más de alguna oportunidad uno hace o realiza escrituras de compraventa. Yo he hecho montones. Además que, como le ya. digo, también hago clases en corretaje y en corretaje también vemos ese tema. Entonces, por eso le digo, pero un abogado que se dedique o que tenga conocimiento, ¿cierto?, sobre compraventa de bienes raíces, Ya, ¿ya? ya me paso Para que lo revise. Me parece muy extraño eso. Sí, gracias, profesor. Ok, bien. ¿Dónde íbamos? Ya. Cláusula de pago de impuestos IVA, cuando corresponda. Cláusula de prohibición de cambio de uso suelo en el caso de inmuebles rurales o ubicados fuera del radio urbano.
Bien, se debe indicar entonces en la misma escritura que no se puede cambiar el destino del inmueble, en este caso del predio, o si se permite el cambio de uso del suelo. Bien, sobre todo los bienes rurales y los que estén fuera del radio urbano, porque también un predio rural también se puede vender para que se levante, no sé, un galpón, que se levante un condominio, se puede. Bien, por lo tanto ahí tenemos que estar a que si se prohíbe o se permite. Que la identificación del Profesor, ¿y inmueble, qué pasa con el tema de las tomas? Porque eso no está dentro del plano regulador. las tomas son ilegales y por lo tanto ahí el dueño del predio es el encargado de sacar a las El personas, encargado de... sí, el encargado de pedir, solicitar judicialmente el desalojo. Hola, Felipe. Ok. Hola, profe, Ah, ¿cómo están? bien, gracias. Que la identificación del inmueble se encuentre correcta en relación a la identificación del registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Eso significa que en la escritura que se va a firmar, el inmueble esté exactamente igual identificado como en el documento anterior o en la escritura anterior, que va a ser ese documento o esa escritura que va a estar incorporada al registro de propiedades del conservador de bienes raíces. En caso que el asistente encuentre una omisión o incorrección de fondo en alguna cláusula, debe informar al requirente y no efectuar modificación alguna en el texto, sino hasta que haya tomado contacto con el redactor. Una vez redactada la matriz de la escritura pública y antes de su firma, el asistente debe entregar el documento al abogado requirente o firmante para su última revisión, en el caso de la comparecencia personal, a la notaría. Vuelvo a repetir, antes de la firma se debe dar lectura a la escritura previamente, ya sea por el notario o por las partes. Firma de la compraventa. Con el visto bueno del abogado requirente o del firmante, se procede a tomar la firma del o los comparecientes con las cédulas de identidad a la vista, ya verificada la vigencia del documento. Junto con la firma se procede a incorporar la huella digital del pulgar derecho junto con la firma. Una vez firmada la matriz de escritura y con la huella digital estampada, se procede a sacar una copia por ambos lados de la cédula de identidad a fin de adjuntarla a la matriz para que el notario pueda estampar su firma digital o física. El cierre de una escritura pública es el procedimiento a través del cual la matriz, con todas sus firmas y formalidades, se envía al notario para que estampe su firma digital y los mecanismos de control y revisión de la misma. Es importante que la escritura tenga número de repertorio, esto ya lo habíamos señalado, esto es que se hayan anotado en el libro del mismo nombre repertorio asignándosele un número correlativo que se identifica al inicio, de la escritura. Una vez cerrada la escritura, esto es, cuando el texto está completo, se envía por correo electrónico a los requirentes junto con los documentos complementarios que se hubieran firmado conjuntamente. Una vez cerrada la escritura, no se puede alterar su texto. Si existe algún error, debe ser rectificada, lo que veremos en el punto rectificación más adelante, con una escritura de rectificación, que se debe también redactar, otorgar en la notaría y luego presentar en el conservador de bienes raíces. Documentos anexos que se firman en conjunto con la escritura pública. Formulario de servicios e impuestos internos en el caso de enajenación de inmuebles. La asistente administrativa debe verificar que este formulario esté lleno completo, con los datos que se piden, firmado por las partes de la escritura, y se adjunte a la misma una vez cerrada. Sin este formulario no se puede inscribir en el conservador de bienes raíces, tal como se los había comentado. Este formulario es el que es llenado por la notaría y que acompaña también a la escritura. Carta de instrucción respecto del pago. ¿Bien? El pago, si es en efectivo si es documentado, ya sea con un cheque, con un vale vista, se puede dejar depositado en la notaría con una carta de instrucción. Cerrada la escritura pública por parte de la notaría. Una vez cerrada la escritura pública, pasa a ser un instrumento definitivo
de forma que ni el notario ni las partes comparecientes pueden modificar su texto. Sin embargo, es posible que el texto de la escritura contenga errores. Dependiendo de la naturaleza del error u omisión, la solución puede ser a través de dos formas de rectificaciones. Si el error es notorio y se puede concluir por el solo hecho de ver el dato original, por ejemplo, una letra del nombre de una de las partes, un número de la cédula de identidad, el error se resuelve a través de una anotación al margen de la escritura original, de forma que al otorgarse nuevas copias aparecerá la corrección. Si el error es de un elemento esencial del contrato, por ejemplo, el precio del contrato de compra-venta, debe hacerse una nueva escritura rectificatoria por las mismas partes, la que a su vez cerrada se debe anotar al margen de la escritura original, para que las copias sucesivas den cuenta de la rectificación. Esta escritura rectificatoria puede hacerse en cualquier otra notaría y con copia de la misma se solicita la anotación marginal en la notaría en que se otorgó la escritura original. Lo ideal, obviamente, que esta escritura de corrección o rectificatoria sea otorgada en la misma notaría para que internamente se realice este trámite de que la notaría anote al margen de la matriz, ¿cierto?, la rectificación. Ahora, si el error, y vuelvo a señalar, si el error se verifica en el conservador de bienes raíces, esa escritura de rectificación también se debe inscribir con posterioridad en el conservador para que se anote al margen, al margen de la escritura. En el conservador se puede solicitar una escritura de rectificación, de aclaración, de enmienda o una minuta rectificatoria. ¿Bien? Y eso lo va a indicar el funcionario del conservador, que es necesario una minuta o una escritura. Las minutas, por lo general, no necesitan pasar por notaría. Solo las escrituras rectificatorias, declaración, enmienda, etc., deben pasar por notaría. Por lo tanto, siempre que ocurra un caso como el que estamos señalando, se debe consultar al funcionario. Siempre pedir hablar con el funcionario. ¿Bien? Porque en el conservador vamos a tener los funcionarios que atienden al público. Y esto nos va a indicar, no, hay un error, por lo tanto no se puede inscribir la escritura. Y entonces ahí uno pide hablar con el funcionario revisor. ¿Bien? Y ahí se le consulta al funcionario revisor. Esto es necesario corregirlo con una escritura o con una minuta. Si le indica, no, con una minuta me la trae y listo, ok. Eso es lo que se hace. No, esto se requiere que sea por escritura pública. Y entonces ahí realizamos la escritura pública, pasamos por la notaría, etc. ¿Bien? ¿Se comprende? O sea, profe, como para terminar así. Primero ya terminan la matriz con el repertorio y ahí ya cierran la escritura, que no se puede alterar el texto. Y después si tiene algún error, se rectifica para luego llevar a la notaría o al conservador de bienes raíces, Así ¿cierto? es. Hay que tener los formularios de servicio puesto interno y el pago de los documentos crediticios. Entonces hay dos tipos de rectificación, esa que es con nota al margen y la otra que ya hay que hacer una nueva escritura. Entonces, las notas al margen, ¿cuáles son? Cuando hay errores menos chicos, ¿no? Que la nota al margen se va a señalar siempre, siempre, o se va a requerir siempre que existe un error en la escritura. Y va a depender de ese tipo de error, es si se requiere escritura de rectificación o solamente minuta en el conservador. Si se detecta en la notaría, es por otra escritura o por una escritura de rectificación. Y minuta, entonces tendrían que llevar otro documento. En el conservador, claro, se lleva una minuta. Un documento Ah, ya. escrito que indique minuta. Ah, ya. Y ahí o sea, adjuntarían ese papel en el conservador. Entonces, Exactamente. adjuntarían dos papeles. Y si se tiene que rectificar, se cambia como todo el texto. Y Así. se No, no inscribe se, de no se, nuevo. no se cambia todo el texto, Jennifer, No, pues solamente se indica lo que se debe rectificar, nada más.
Se cambia el texto que está malo. Exactamente. El que se debe rectificar. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Porque ya estamos prontos a terminar. Recuerden que hoy día llegamos hasta las 8:30 por la reunión que tenemos del instituto. Profe, ¿la Profe, prueba se va a abrir igual a las 10? Sí, igual. Ya. lo otro que, bueno, lo había dicho la señora de administrativa que iba a revisar los promedios al finalizar el curso. Porque, por ejemplo, yo tenía un promedio malo que me tenía menos nota y nada que ver. Sí, pues la nota siempre al final del curso. Ahora, si ustedes tienen ven una prueba que hay que revisarla, bueno, eso tienen que verlo en la parte administrativa. Ya, yo les comenté que de lo administrativo yo no tengo ahí ninguna injerencia. No soy el que redacto las pruebas, no soy el que las revisa. Así que ahí tienen que, en ese caso, hablar con la coordinadora del curso. Y lo otro, profe, ¿cuántas clases nos quedan? ¿4? No, nos quedan varias. ¿Revisó su cronograma, no? Al final eran 16 clases que nos quedaban, porque ahora tenemos como 8, ¿o no? Sí, sí, Entonces nos quedan como 8 entonces. sí, exactamente. Profesor, Hola, buenas. Felipe. La próxima semana tenemos un feriado. ¿Cómo lo vamos a hacer eso para recuperar esa clase? No sé, ahí nos van a indicar cómo se va a hacer. No lo ¿Sí? sé. Porque ahí nos vamos a ir atrasando un poco. Por eso, Tenemos el ahí, 31 que es feriado. claro, ahí nos De van a indicar, veras. ¿Y ahí ese nos van día a cómo va a indicar. ser la prueba? Sí, Por noche eso les de digo, Halloween. por eso les digo, ahí nos van a indicar qué va a pasar. Y ahí yo les Ya, comunico. profesor. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Buenas Listo, noches. buenas Nos noches. estamos Nos viendo vemos, el profe. próximo Buenas noches. martes. Que estén bien. Que les vaya bien la Chao, chao. reunión. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Bueno, este noches. fin Buenas de semana noches. me despido. Este fin de Chao, semana chao. yo voy a estar con la guata apretada. Chao.